Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En esta ocasión os dejo un vídeo que puede ser concebido como un mega resumen de lo que se aprende en un curso de introducción a la economía. La idea del vídeo es contraponer la típica caracterización que se hace de un sistema basado en el libre mercado, ya sabéis esas cosas como el pez grande se come al pequeño, o la denominación de capitalismo salvaje que pretende asimilar un sistema de mercado con la ley de la selva. La contraposición será analizar el sistema de mercado como un sistema de toma de decisiones descentralizada. Veremos que tan pronto como nos especializamos y dividimos el trabajo y el conocimiento, se generan excedentes de producción. Toda sociedad debe elegir qué hacer con esos excedentes. La pregunta entonces básicamente es ¿quién se queda con qué? Y hay dos opciones, la centralizada, es decir, una persona al mando elige quién se queda con qué, o la opción descentralizada, es decir, las personas intercambian entre ellas de forma libre. Por supuesto, entre medias hay sistemas mixtos que son en los que vivimos la mayoría de nosotros. Pero el tema de la centralización o descentralización es incluso más profundo de lo que parece, ya que no solamente hay que tomar decisiones de con quién intercambiar el excedente, sino también qué excedente se va a generar. En otras palabras, hay que elegir qué producir. En un sistema centralizado hay alguien que da órdenes a los de abajo, les dice qué deben producir y determinan quién se va a quedar con lo que producen y qué cantidad y calidad de bienes recibirán del resto. En un sistema descentralizado, por su parte, las personas hacen sus propias decisiones de qué van a producir. Es decir, tienen total libertad para decidir qué hacer y luego negociar con otras personas los términos de intercambio de sus mercancías. Como veréis, en el sistema descentralizado hay algún que otro incentivo a proporcionar al resto de personas lo que realmente quieren y desean. En el vídeo también voy a explicar en detalle todos estos incentivos de los que os estoy hablando. En el vídeo vamos a extender la contraposición entre el sistema centralizado y el sistema descentralizado también a la forma de producir los bienes. Es decir, también tenemos que elegir cómo hacer esos bienes, qué inputs productivos vamos a elegir para hacer esos bienes. Y esto también se puede hacer de forma centralizada, con un decisor, o de forma descentralizada, con miles y miles de decisores. Como veis y como argumentaré en el vídeo, la verdadera distinción no es realmente entre la jungla o la supuesta jungla capitalista y el bienhechor socialista o el Estado. La verdadera distinción es entre el número de personas que pueden ejercer su capacidad de decisión sobre lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo producido. El sistema de mercado o descentralizado es un sistema donde todos tienen voz y voto. El sistema centralizado, por su parte, es el decisor central el que tiene voz y voto, él solo. Finalmente veremos los principios últimos en los que se basa la incorrecta caracterización del sistema capitalista que suele hacer la gente un poquito más escorada hacia la izquierda, como por ejemplo el fomento de la desigualdad o la estratificación social, también la supuesta explotación de los trabajadores o el agotamiento de los recursos naturales. Vamos a dar respuesta a todas estas críticas al sistema de libre mercado. Como veréis, este es un vídeo de índole educativa, un poquito más teórico. Como os comentaba, es un mega resumen de lo que se ve en un curso de Economía 101. Y bueno, pues nada, este es un vídeo que hice para Guatactiva. Espero que lo disfrutéis. Allá va. Bueno, ¿qué es el mercado? A mí casi que esta pregunta se puede contestar aproximadamente pues, en 10 segundos. Es un lugar donde se intercambian bienes y servicios. Pero claro, entendemos que mercado tiene más connotaciones simplemente que el lugar físico donde ocurre esto. Entonces, básicamente lo que os voy a explicar es el mercado, una acepción un poquito diferente, que sería algo así como un sistema económico. Es decir, que sería el sistema económico del mercado. ¿Vale? Esa sería un poco la idea de lo que vamos a hacer aquí, o el sistema económico del libre mercado, mejor. O incluso, utilizado como sinónimo, aunque depende un poco de las definiciones, del capitalismo. ¿Vale? Si, lo que moleste más a vuestro interlocutor. Si alguien nos dice capitalismo y veis que se pone de mal humor, pues habláis de capitalismo. Bueno, ¿cómo se suele entender el capitalismo? Seguro que habéis escuchado 1000 expresiones, ¿verdad? Esta de, bueno, es un sistema en el que el pez grande se come al pez pequeño, al pez chico. Bueno, pues sí, es el de las grandes multinacionales que machacan a países pequeños y cosas de esas, ¿verdad? No sé. La ley de la selva, seguro que habéis escuchado también 1.000.000 de veces, ¿verdad? El capitalismo salvaje se dice. Entonces, bueno, pues todo esto son formas de caracterizar, probablemente muy malintencionadas, a cómo funciona un sistema de mercado. Básicamente esto es lo que se llama una falacia del hombre de paja. Te digo algo que no te gusta y lo relaciono a aquello que quiero criticar. Otra forma de verlo, bueno, con 1000 viñetas puede ser esta también, ¿verdad? Un señor rico, gordo, que con mucho dinero y un montón de gente que está remando, pero está tan gordo que ya pues la barca no funciona de toda la desigualdad que hay, que ya ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no?
Entonces, ¿quién nos viene a salvar? El socialismo, el ancla, ¿verdad? Ahí ponemos el ancla y esos nos van a venir a salvar con, de los problemas que está generando el capitalismo. Bueno, vamos ya un poco a entrar en detalle, más allá de la cultura popular, ¿vale? Vamos a entrar en detalle de cómo funcionan, primero, en detalle qué quieren decir los críticos del capitalismo, cuáles son sus principales puntos, y luego vamos a entrar en detalle de qué es el mercado y el sistema de mercado y cómo vamos a ir punto por punto criticando todas estas visiones populares que vamos a ir viendo, ¿vale? Primer punto, fomenta la desigualdad, más o menos ya lo hemos comentado antes, ¿verdad? Pues el capitalismo va a generar grandes bolsas de pobreza y los ricos caen más ricos. Pues esto es algo que ya se decía desde Marx, que como vamos a ver ahora no tiene mucho sentido y además se ha probado falso. Entonces, bueno, pero bueno, todo el mundo sigue pensando más o menos que esto es cierto, lo cual es bastante problemático, porque da igual qué datos pongas encima de la mesa, te van a seguir diciendo que el capitalismo fomenta la desigualdad. Peor aún, porque la desigualdad todavía puede ser aceptable mientras no haya pobreza o mientras haya movilidad social, pero te van a decir que fomenta también la estratificación, es decir, que si alguien nace pobre, va a morir pobre, o al contrario, si alguien nace rico, va a vivir siempre rico. Ya es el tema también muy manido de la desigualdad de oportunidades, ¿vale? Este es un poco el punto principal de la crítica, ¿vale? Entonces, el capitalismo no solo fomentaría desigualdad, que puede ser problemática, pero además fomenta la estratificación social, es decir, la desigualdad persistente y además persistente en generaciones, no solamente vas a ser incapaz tú de salir de la pobreza, sino también tus hijos. Concentración de poder, esto es un tema espinoso, bueno, aquí algunos son bastantes, estáis interesados en la política, entre ellos por aquí Javi, ¿verdad? Entonces, ¿provoca a los sistemas más libres más concentración de poder? Bueno, pues vamos a verlo también, ¿vale? Vamos a analizarlo. Desde luego, la cultura popular es que sí, nos va a decir sí, el capitalista tiene poder económico y lo va a utilizar en su propio beneficio, en poder político también, ¿vale? Explotación de los trabajadores. Quizás esta es la más extendida. Ahí es donde te das cuenta que el marxismo sí de verdad ha arraigado muy bien, incluso gente que no ha oído hablar nunca de Marx, ha arraigado muy bien, por desgracia, en nuestras sociedades. Pues, ¿quién no ha oído esto? Bueno, es que voy a trabajar y mi patrono me explota, ¿verdad? Hasta la propia palabra patrono suena fea. Me paga menos de lo que merezco. Yo produzco un montón y me pagan nada, me pagan una miseria. Bueno, vamos a ver si el capitalismo de verdad explota o no explota a los trabajadores. Y por último, una que se está poniendo de moda ahora, también agota los recursos naturales, ¿verdad? Sobreexplota. Estamos viendo cosas como, no sé, Greenpeace quejándose de, yo qué sé, de que se acaban los peces en los mares, cosas así. Pasa esto, se agotan los recursos naturales en un sistema de libre mercado. Bueno, vamos a verlo también, ¿vale? Pero en principio estas serían las grandes visiones populares que todo el mundo, si vas preguntando probablemente por la calle, pues todo el mundo te va a decir que en mayor o menor medida todas estas son ciertas. Incluso ahora se están poniendo de moda algunas otras tonterías más peores que estas, como que, no sé, heteropatriarcado y cosas de eso. Bueno, pues esto también estaría de alguna manera vinculado al capitalismo. De eso, si os apetece las preguntas, quizá lo tocamos, pero en principio yo no lo voy a tocar en la charla, aunque es un tema también que me gusta. Bueno, vamos allá. Tenemos un jaleo aquí, un jaleo. ¿Por dónde empezamos? Con todo este jaleo que os acabo de contar ahora, que si desigualdad, que si estratificación, que si explotación a trabajadores. Bueno, vamos a intentar pues ir por lo más, pues empezar la casa por el suelo en vez de por el tejado. Lo primero es, vamos a poner una constante prácticamente humana, que es la especialización y la división del trabajo. Toda sociedad, incluso ni siquiera las sociedades avanzadas, toda sociedad humana, desde los cazadores-recolectores, tienen algún tipo de especialización y división del trabajo. Fijaros, os acabo de decir cazadores-recolectores. Probablemente muchos de vosotros a lo mejor no sabéis exactamente qué es eso de cazadores-recolectores. Bueno, se considera... estos serían como una tribu, si lo queréis ver así, ¿vale? Las tribus, pues muy primitivas. Son tribus de cazadores-recolectores. Todavía queda alguna por ahí muy apartada en el mundo, pero bueno, ya se supone que es como vivieron bueno, supone no, es como han vivido los seres humanos la mayor parte de su existencia, en grupos muy pequeños, usualmente relacionados con el número de Dunbar, que son 150 personas. Bueno, ya hablando de esto, o sea, ya he comentado esto, incluso en esas sociedades muy primitivas ya había una división del trabajo. Fijaros que os acabo de decir cazadores-recolectores.
Pues hay cazadores, hay gente que caza, que por cierto tendrían a ser más hombres, y hay gente que recolecta, que tendrían a ser más mujeres. Pero hay una división, aunque sea muy, muy, muy suave y muy primigenia, del trabajo. Pero en las sociedades, con la invención de la agricultura, que es aproximadamente entre el milenio 6 y 7 antes de Cristo, nadie sabe exactamente de cuándo, pero más o menos por ahí, pues empiezan a generar sociedades agrícolas y los primeros, un poquito después también, los primeros grandes imperios. Es decir, sociedades mucho más grandes y que ya se parecían, con mucha diferencia, ¿vale? Pero ya se parecen mucho más a nuestras sociedades actuales. Sociedades de miles de personas, ciudades, ya con ciudades y vida urbana. Ahí la especialización del trabajo incrementa muchísimo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y por qué nos especializamos tanto en las economías más modernas como en las primeras agrícolas, como el hombre de las cavernas casi? ¿Por qué nos especializamos y por qué dividimos el trabajo? Bueno, pues lo hacemos porque es muy productivo hacerlo. Dicho de otra manera, se genera mucho más con la misma cantidad de esfuerzo. Si en vez de tener que saber todos lo mismo, nos vamos dividiendo poquito a poco el conocimiento y la especialización nuestra. Dicho de otra manera, si tuvierais que saber de todo, sabríais solamente un poquito de cada cosa y no sabríais en detalle prácticamente nada. Es lo que pasa con el conocimiento demasiado generalista. Mientras que si os vais especializando en algo, empezáis a conocer mucho los detalles de ese algo. Es decir, se empieza a conocer mucho más, en concreto, pues aquello que se está haciendo, y como se conoce más, es normal que se aproveche muy pronto las ganancias que tiene conocer eso más, es decir, mayor cantidad de producción. Por lo tanto, las sociedades que han sido capaces de dividirse exitosamente el trabajo son también sociedades que han tendido a prevalecer sobre aquellas que no lo han hecho o que lo han hecho en menor medida. Es decir, nosotros somos todos descendientes, ya sea culturales o biológicos, de aquellas sociedades que se dividieron más el trabajo. Por lo tanto, pues bueno, esta es un poco la idea principal. Toda sociedad humana se divide el trabajo de alguna manera y las sociedades más exitosas se lo dividen más todavía y especializan a sus miembros más todavía. ¿Vale? Esta es un poco la primera idea. Es una idea que vais a decir, ¿qué tiene que ver esto con el capitalismo, con el libre mercado? Tranquilos, vamos a llegar ahí, ya veréis. Segundo punto, claro, vamos a ver, esto es interesantísimo. Si nosotros nos especializamos y empezamos a producir unas pocas cosas, significa, pues eso, no producimos de todo, producimos unas pocas cosas. Es decir, nos especializamos en algo, producimos ese algo. Si tú te especializas en producir textiles, pues producirás muchos textiles, muchos más de los que necesitas. Es decir, se te genera un excedente de textiles, si lo quieres ver así. Mientras que se te genera una carencia de todo lo demás. Pues tú produces tus textiles, pero no produces, no sé, tu reloj. Entonces necesitarás a alguien que te proporcione un reloj, si es que te gustan los relojes. O yo qué sé, la comida. Pues ya no producirás comida, pues por lo tanto tendrás que confiar en alguien que te proporcione la comida. Por lo tanto, lo que esto significa es que, muy bien, cuando nos empezamos a dividir cada vez más el trabajo, nos vamos convirtiendo poco a poco en productores especializados y consumidores generalistas. Consumimos de todo, pero producimos unas pocas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Es decir, se generan excedentes. Y ahora la pregunta, cuando se genera un excedente, es ¿quién se queda con qué? ¿Quién se queda con qué parte de ese excedente? Es decir, ¿por qué intercambiar 2 camisas por una computadora? ¿O 10 camisas por una computadora? ¿Y por qué no 20? ¿Y por qué no 50? ¿Y por qué no una? Es decir, ¿por qué tengo que cambiar yo a un ratio determinado? ¿O por qué tengo que quedarme yo con una cantidad determinada de un bien y no de otro bien? ¿Vale? Esta es un poco la idea. ¿Quién se queda con qué de todos los excedentes que se generan en una economía? ¿Vale? Y ante esto tenemos 2 posibilidades. Que haya una centralización de las decisiones o que haya una descentralización de las decisiones. Dicho de otra manera, esto que tenéis aquí a la izquierda es una red, es un nodo de una decisión centralizada. Es decir, tenemos un poder central, alguien que decide quién se queda con qué. Este sistema es relativamente sencillo de entender. Ordeno y mando. La política pura y dura, que es violencia, básicamente. Por violencia, alguien se coloca ahí en medio y ese que se coloca ahí en medio le ordena a los demás qué hacer. Hasta que los demás pues, se cansen de él o le echen o le quieran mucho y no lo echen. Pero en cualquier caso, ordeno y mando. Los excedentes se lo va a quedar esa persona, esa persona, esa persona o esa otra persona. Usualmente, evidentemente, el que ordena, el que parte y reparte se suele quedar con la mejor parte, ¿verdad? Es decir, el que ordena
tiende a barrer para casa. Bueno, en cualquier caso, ese sería el sistema centralizado. Ok, ¿cómo es un sistema descentralizado? Aunque si os soy sincero, y esto en teoría de redes, básicamente, esto de la derecha es un sistema distribuido. Pero bueno, en cualquier caso, creo que se veía mejor así, ¿vale? Pero ¿qué es un sistema descentralizado? Bueno, es un sistema donde cada cual intercambia con quien quiere sus excedentes. Yo me especializo en producir X cosa y todos los excedentes de mi X cosa se los vendo a quien yo quiera, a quien yo pueda, a quien yo vea, analice y vea que necesita tal cosa, pues voy y se lo intento vender. Y se lo intento vender y negociamos entre nosotros y conseguimos un precio, lo que sea. Ahora vamos a hablar de precios en detalle, ¿eh? Pero esta es un poco la idea. Es decir, ya no tengo que, fijaros, en el sistema descentralizado ya no tengo que confiar en una autoridad que me diga, tú produces eso y además te vas a quedar con esto otro. No, aquí yo produzco lo que quiero, sistema descentralizado, produzco yo, es decir, planifico yo, si lo queréis ver así. Yo digo, me voy a especializar en esto y no en esta otra cosa. Ahora vamos a ver exactamente por qué nos especializamos en unas cosas y no en otras, pero la idea es que es tu decisión, no la decisión de alguien más. Es la decisión de una persona, de miles de personas, ¿vale? Es un poco quizá la idea general. Claro, y esta es la pregunta ahora clave. Bueno, muy bien, nos has explicado el sistema centralizado, ¿qué es? Nos has explicado el sistema descentralizado, ¿qué es? Pero ¿cómo intercambiamos exactamente en un sistema descentralizado? Bueno, pues hay algunas reglas o pautas que debe seguir todo intercambio en este modelo descentralizado, ¿vale? Por cierto, bueno, esto quizá lo tenía que haber metido un poco después. La idea es que el mercado, que bueno, ya más o menos lo habéis podido entender, pero el mercado es la herramienta que se utiliza en un sistema descentralizado. En un sistema descentralizado, pues no hace falta un mercado. Alguien me dice, el jefe de la tribu dice, tú con eso, y tú con eso otro, y tú con eso otro. Y ya está. Y te comes con patata lo que él dice, o lo matas y te colocas tú de jefe de la tribu. Pero en cualquier caso, pues simplemente unos mandan y el otro es un mandado, ¿vale? El mercado es, como digo, la herramienta del sistema descentralizado. Es decir, ¿dónde vamos a intercambiar? En el mercado, ¿vale? Venga. Las pautas del intercambio. ¿En qué se basa el intercambio? Intercambio descentralizado, se entiende. El primer punto, y es clave además en economía, es que el valor es subjetivo. ¿En qué nos referimos con que el valor es subjetivo? Bueno, pues que depende del sujeto, como dice la propia palabra. Es decir, lo que yo le doy mucho valor, tú le darás muy poco valor. Me gusta poner siempre el ejemplo de un balón firmado por Cristiano Ronaldo. Pues a todos los que nos gusta el fútbol, creemos que un valor firmado por Cristiano Ronaldo pues tiene mucho valor. A todos aquellos que no tienen ni idea de fútbol, pues creen que un valor firmado por Messi pues tiene mucho valor. Pues esa es un poco la idea. Pero bueno, hay gente que le gusta no saber de fútbol o ser del Barcelona, por lo tanto, pues evidentemente le gustan los balones de Messi. A mí no me gustan, por lo tanto yo intercambiaría, si alguien tiene un balón firmado por Cristiano Ronaldo, yo tengo el de Messi, y yo para qué quiero el de Messi, pero el de Cristiano Ronaldo yo lo colgaría ahí atrás. Así que se lo cambiaría gustosísimo. Y la otra persona me lo cambiaría a mí también gustosísima. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que en todo intercambio, al menos subjetivamente, un actor externo puede pensar lo que le da la gana, pero subjetivamente todas las dos personas están ganando. Esto es clave en economía. Cuando yo doy algo y recibo otra cosa, yo lo que le doy más valor a lo que recibo que lo que doy. Y la otra persona tiene exactamente la misma situación que yo. Le da más valor a aquello que yo le estoy dando que a aquello que está dándome a mí. Es decir, los dos están muy contentos de realizar un intercambio. Por cierto, esto es una de las claves y de las diferencias entre un sistema centralizado y uno descentralizado. En el sistema descentralizado, pues oye, te dicen, toma, el excedente es ese. A lo mejor no me gusta, a lo mejor no lo quiero, a lo mejor quiero otra cosa, pero me lo como con patatas porque el jefe me ha dicho de la tribu que me coma eso, pues eso es lo que tengo que comer. Esta es la razón, por cierto, también, por lo cual en todo sistema centralizado se tienden a generar mercados negros, porque como te dan algo que no te gusta, pues hay una posibilidad de seguir intercambiando y hay una posibilidad de decirle a otra persona que también le han dado algo que no le guste, que lo intercambie conmigo y los dos nos quedamos muy contentos. Por eso el mercado aparece siempre. Donde no hay mercado, igual aparece. El mercado negro tiene connotaciones negro, pues tiene connotaciones feas, pero el mercado negro al final es un mercado y como tal, todo aquel que intercambia en el mercado lo hace pensando que aquello que recibe tiene mucho más valor que aquello que da. Entonces, pero para los dos casos, para tanto el que lo da como el que lo recibe, ¿vale? El bien que sea. Bueno, valor subjetivo, importantísimo, ¿eh? Si no nos quedamos con este punto
es crucial para el resto de todo lo que vamos a construir sobre esto. Más cosas. En un mercado los intercambios son voluntarios. La violencia es cosa de la política. El único que tiene el monopolio de la violencia es el Estado. Hay gente que diferencia entre Estado y política, pero bueno, en cualquier caso, pues yo soy economista, no tengo por qué saber eso. Así que en cualquier caso, el Estado es pues el ente monopólico de la violencia. Entonces, bueno, pues se presume que el Estado, bueno, a lo mejor, esto si queréis vamos a tratarlo un poquito después, pero el Estado a lo mejor puede tener alguna relación con el mercado en el sentido de, pues, por ejemplo, proteger a la gente. Pues si no hay una protección muy efectiva, los mercados tienden a funcionar muy mal, eso está muy bien, pero más allá de pocas cosas, poco puede hacer el Estado. El Estado, de hecho, es el que te pide impuestos y te los pide con una pistola. El ladrón también, en ese sentido no se diferencian tanto. En el mercado no. En el mercado se asume que no hay violencia. En el mercado se asume que las armas que tienen armas figurativamente hablando, por supuesto, que las armas que tienen los participantes en un mercado es la disuasión, ¿vale? Es decir, si alguien me quiere comprar esto o me dice que el precio está muy alto, pues oye, pues te lo tendré que dejar más bajo. No te puedo obligar a que me lo compres ni quitarte tu dinero y decirte, toma esto, que es lo que hace por cierto, es lo que hacen las decisiones centralizadas, es lo que hace otra vez el jefe de la tribu. Te dice, tu excedente para mí, que yo voy a decir a quién se lo queda. Y toma el excedente de otro para ti. Y ya espero que estés contento. Y si no estás contento, pues te jorobas. Eso no es un intercambio voluntario, eso es un intercambio forzado, es un intercambio con violencia, ¿vale? En el mercado, en principio, no ocurre esto. Y cuando ocurre, pues los mercados también tienden a funcionar muy mal, ¿vale? Entonces, los intercambios tienen que ser voluntarios. Eso que veis ahí en pantalla no es un mercado voluntario, ¿vale? Ok, ¿qué pasa cuando hay concurrencia de la demanda? Bueno, la concurrencia es una palabra muy bonita, ¿no? Significa pues varias, ¿cómo decirlo? Bueno, concurrencia lo entendemos como una cantidad de gente haciendo en un lugar, ¿no? Pero bueno, concurrencia puede ser simplemente cantidad de gente sobre un bien o sobre una causa, sobre una persona o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hay más demandantes que oferentes en un mercado? Esto es básicamente lo que quiero decir con esto. Es decir, eso que tenéis en la pantalla, básicamente mucha gente queriendo comprar una cosa en una tienda. Pues lo que ocurre es que esa cosa o empieza a ocurrir algo o esa cosa se acaba. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué es ese algo que tiene que empezar a ocurrir? Eso lo vamos a ver ahora en detalle, pero bueno, básicamente es que incrementan los precios. Cuando incrementan los precios van a ocurrir dos cosas que vamos a explicar ahora más adelante, pero de momento simplemente quiero que veamos que simplemente la gente intercambiando se da cuenta de que, ojo, cuidado, que a lo mejor pues hay más demanda que oferta en un mercado y la única manera, ojo, es el arma que estábamos hablando antes, la única forma que tenemos de convencer a alguien de que nos lo venda a nosotros y no a alguien más, no puede ser amenazándolo de muerte o algo así, tiene que ser ofreciéndole más dinero o ofreciéndole más de otros bienes, de lo que sea, de que le gusten al tipo que lo está vendiendo. Es un poco la idea. ¿Y qué pasa cuando hay concurrencia de oferta? Pues pasa todo lo contrario. O sea, pasa algo muy similar. El único arma que tiene el vendedor es simplemente intentar convencerte de que le compres a él y no a su competencia y no a otro. ¿Cómo lo puede hacer? Otra vez, en un mercado no te puede obligar a alguien a comprarle algo, por lo tanto, lo que tienes que hacer es intentar disuadirlo. El mejor arma que tiene un oferente para disuadirte es bajarte el precio. Puede haber alguna otra, hacerte oferta. Bueno, hacerte una oferta al final es una forma de bajar el precio. Pero bueno, dejémoslo ahí, o hacerte ofertas a futuro o cosas así. Bueno, esa es un poco la idea, tanto para la concurrencia de la demanda como para la concurrencia de la oferta. Entonces, fijaros algo interesante. Si estamos diciendo que cuando hay mucha demanda, pues el arma que tienen los demandantes, los consumidores, los compradores, para quedarse con el bien es disuadir al vendedor de que se lo venda a él y para eso pues tiene que pagar más, lo que estamos diciendo es que entonces subirán los precios. Viceversa, lo contrario ocurriría para el exceso o la concurrencia de la oferta. El único arma que tendrían los oferentes sería bajar los precios, intentar convencerte de que te compren a ti y no comprar a la competencia. Fijaros que esto al final lo que quiere decir es que cuando hay sobredemanda de un producto y los precios suben, lo que significa es que hay una escasez. El incremento de precios nos está informando de que hay una escasez de la economía, hay una escasez relativa de algo, de lo que sea, se está acabando por alguna razón o no se está produciendo lo suficiente, pero hay escasez, hay más gente demandándolo que ofertándolo, por lo tanto el precio sube.
Sistema de precios es un sistema de información descentralizado, que ahora vamos a ver que nos va a dar unas ideas interesantísimas, pero esta es la primera idea que nos tenemos que quedar es esta, sistema de información que nos dice, cuando suben los precios hay escasez, ¿vale? Esa es la idea. Cuando bajan los precios hay abundancia o sobreabundancia, hay más oferta que demanda, hay más gente queriendo vender el bien que gente comprándolo, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que hay mucha oferta, hay sobreoferta, y eso una bajada de precios nos estaría dando una información en tiempo real, si lo queréis ver así, de una escasez en el mercado, ¿vale? Es un poco la idea, tanto para las subidas como para las bajadas de precios. Bueno, lo tengo aquí con 2 diapositivas, pero bueno, ya lo he explicado. Cuando el precio sube, escasez. Cuando el precio... y ahora... No, perdón, sí, ahora vamos a hablar de los detalles. ¿Qué pasa cuando un precio crece? Cuando un precio crece, ya hemos dicho, hay escasez. Pero fijaros algo interesante. Cuando un precio crece, le está diciendo a todos aquellos que tienen el bien o que pueden incluso producir el bien, producirlo más. Está en su propio interés hacerlo. Aquí es donde vemos por qué se deciden, en una economía de mercado, se decide alguna gente a producir algunas cosas y no otras. No producimos, el mercado o el capitalismo como sistema no produce bienes así al tuntún, no produce bienes un poco así aleatoriamente, ¿no? Los produce con un patrón. Se producen aquellos bienes cuyos precios están creciendo. ¿Por qué? Pues porque, primero, si es un bien muy escaso, pues oye, qué bien, socialmente estamos todos muy bien, porque hay mucha gente que quiere ese bien. Pero además, eso significa que suben precios. Y cuando suben precios, también significa, entonces, que va a ser muy rentable, es decir, que el que lo produzca va a tener muchos beneficios. Por lo tanto, es como una atracción. Alguien va a querer producirlo. Si no soy yo, va a ser el de enfrente, si no otro, si no otro y si no otro. Si algo está subiendo de precio, va a ser mucho más rentable producirlo, ¿vale? Entonces, esto es interesante, ya remedia la escasez. Por otro lado, evita el desperdicio. Claro, espérate, que cuando algo te lo regalan, ¿qué es lo que pasa cuando te regalan algo? Pues uno, pues si te lo regalan no le das ningún valor a nada. Pero ¿qué pasa si me ha costado mucho esfuerzo conseguir algo? Pues entonces le doy mucho valor. Pues con los precios pasa exactamente lo mismo. Si algo te ha costado mucho conseguirlo, mucho dinero, significa que has tenido que renunciar a ese concepto de coste de oportunidad, has tenido que renunciar a muchas cosas para conseguirlo. Has tenido que dejar de salir los fines de semana, has tenido que dejar de, yo qué sé, de invitar al novio, a la novia a un sitio bonito, yo qué sé, cosas de esas. Es decir, cuidado, ya no vas a tener cuidado, vas a evitar desperdiciar el bien. Y por lo tanto, esto también es interesante tanto por un lado como por el otro, tanto por el fomento de la producción como por evitar el desperdicio del bien, un bien que está subiendo de precio, es decir, un bien que es escaso, se soluciona la escasez. Es decir, el sistema de precios es una forma de solucionar o de lidiar que tienen las sociedades humanas con el problema de la escasez, que es el principal problema al que nos dedicamos los economistas. Entonces, esta es un poco la idea cuando los precios crecen. Se fomenta producción, se evita el desperdicio y las dos cosas evitan la escasez. Y vamos, no es que, más que la eviten, es que básicamente lo que hacen es que la solucionan. Bueno, ¿qué pasa cuando el precio cae? Pues curiosamente pasa todo lo contrario. Si el precio de algo está cayendo, significa que es muy abundante. Si es muy abundante, pues no tanta gente lo quiere, mucha gente además se puede hasta llegar a desperdiciar el bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Pues por un lado se desincentiva la producción del bien. Por otro lado, se incrementa el consumo del bien. Ahora sí lo puedes consumir más, lo puedes desperdiciar, puedes evitar, o sea, ya no lo vas a tener tanto cuidado a la hora de ahorrarlo y de conservarlo. Por lo tanto, esto es una solución a la abundancia. Se va a desincentivar producir un bien que nadie quiere. Fijaros, esto es interesantísimo, cómo funciona el sistema de precios y cómo funciona el mercado. El mercado se guía de señales para producir aquellas cosas que son más escasas. Es decir, aquí esto es lo que Adam Smith decía, que los beneficios privados son también beneficios sociales. Todo aquello que es muy escaso, que quiere mucha gente, pues hay un sistema, que es el sistema de mercado, que me permite, de forma completamente descentralizada, está en el interés de cada participante en el mercado, producir aquellas cosas que son más escasas. Así de sencillo. Y dejar de producir todas aquellas cosas que son más abundantes. ¿Vale? Es un poco pues, la idea del sistema de precios. Ahora bien, hasta ahora, pues prácticamente no hemos nombrado a las empresas. Las empresas no han aparecido por aquí, pero las empresas son algo, pues parece muy inherente al capitalismo. De momento solo hemos nombrado a gente que decide hacer cosas, producir cosas o lo que sea, pero bueno, la mayor parte en una economía moderna, aunque esto no tiene por qué ser siempre y necesariamente así, se produce mediante empresas, ¿vale?
Entonces, las empresas pueden ser vistas, aunque esto es una simplificación, quiero que también tengáis en cuenta eso, en un curso más avanzado de economía se ve esto ya más en detalle, pero las empresas son unos intermediarios, puros y duros, intermediarios entre dos mercados. De dos mercados, cada uno con sus precios. Está el mercado de bienes finales, yo qué sé, el mercado como las fotos que veíamos antes, un mercado de naranjas, es un mercado de bien final, es un mercado de un bien que puedes ya ir y decir, bueno, pues aquí está el bien, lo toco, me lo puedo comer, yo qué sé, cosas así. Y el mercado, bueno, eso es el mercado en el que vende la empresa, pero la empresa también compra cosas, toda empresa compra algo siempre. ¿Qué compra? Lo que se suelen denominar factores productivos. Aunque este no es una definición que me termina a mí de gustar, pero en economía está muy extendido, que hay 3 factores productivos. Está la tierra, el trabajo y el capital. Y cada uno de ellos tiene su precio determinado, que se va determinando también en un mercado por escaseces relativas, igual que habíamos antes. Entenderíamos como capital algo así como la maquinaria. Esto ya os digo que me tengo que morder la lengua un poco porque quiero explicar más cosas aquí de lo que me da tiempo. Está el mercado del trabajo, cuyo precio sería el salario. Está el mercado del capital, que es maquinaria, que es lo que he dicho antes, que el precio sería el interés. Y está el mercado de la tierra. Que la tierra, cuando los economistas hablan de tierra, quieren decir básicamente algo así como recursos naturales, ¿vale? Pues, no sé, por ejemplo, el más claro por el nombre sería el suelo. Pues tengo que alquilar el suelo de una nave industrial. Bueno, pues la nave industrial sería el capital y el suelo sería la tierra. Ya, me muerdo la lengua para no seguir diciendo cosas aquí. Bueno, el precio sería, el precio de la tierra sería la renta, ¿vale? Precio de la tierra, renta, precio del capital, el interés, y el precio del salario, el precio del trabajo sería el salario, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué hace la empresa? Como os digo, es un intermediario entre estos dos mercados. Contrata trabajadores, compra o contrata maquinaria y compra o contrata recursos naturales y vende bienes finales. Es un poco la idea, así muy simplificada también, de qué hacen las empresas. Cuando las empresas tienen beneficios, significa que están arbitrando muy bien estos mercados. Y cuando arbitran muy bien estos mercados, fijaros qué quiere decir. Está comprando, por un lado, factores productivos baratos. Es decir, está cogiendo algunas cosas que son muy abundantes, que no quiere nadie, por alguna razón, por la que sea, y las está dando un uso, una utilidad. Y por otro lado, está produciendo bienes finales caros. Eso quiere decir aquellos que son muy escasos. Fijaros algo interesantísimo. Cuando las empresas tienen beneficios, por los dos lados generan beneficios sociales a toda la sociedad. No hace falta que luego lo devuelvan con toda esa cosa, toda esa tontería de la responsabilidad social corporativa. Eso no hace falta. Cuando la empresa opera bien en el mercado, ya provoca beneficios sociales a todo el mundo. Por un lado, como digo, está produciendo cosas muy escasas que quiere mucha gente. Si tiene beneficios, está en un mercado donde vende a precios altos. Y además contrata factores productivos que por alguna razón son muy abundantes y nadie quiere. Es decir, todo aquello que nadie quiere, la empresa lo estaría comprando, tendría costes bajos, ¿vale? Claro, yo no podría pensar, un momento, porque esos costes bajos son trabajadores, entonces está explotando a los trabajadores, que es una de las cosas que veíamos antes. Bueno, aunque luego voy a hacer un pequeño comentario sobre la explotación de los trabajadores, quiero que veáis una cosa. Mirad, una empresa es un intermediario, pero igual que hay un intermediario que gana dinero, puede venir el siguiente y copiarle y hacer exactamente lo mismo que hace esta empresa. Y fijaros qué pasa cuando una empresa copia a la primera empresa, que está ganando mucho dinero porque vende bienes finales muy caros y contrata factores productivos muy baratos. Fijaros lo que va a pasar. Por un lado, va a producir o intentar producir en el mismo mercado, que es un mercado de precios altos. Pero fijaros lo interesante, si produce en ese mercado, va a tirar más bienes a ese mercado. Perdón, cuando tira más bienes a ese mercado, remedia la escasez. Y cuando remedia la escasez, los precios, que es lo que hemos quedado antes, para abajo, bajan. Por lo tanto, ya no gana tanto dinero como antes. Ni esa empresa ni la anterior, que es la clave aquí. Por eso la empresa no puede explotar nunca. Por mucho que quiera, por muy malintencionadas que sean las empresas, eso de explotar a los trabajadores, no pueden hacerlo. Vale. O solo lo pueden hacer bajo un sistema, en un sistema de mercado no pueden hacerlo, en un sistema de cooptación del poder público sí lo pueden hacer. Bueno, y los factores productivos. Bueno, pues algo similar. Oye, que está contratando estos trabajadores muy baratos. Yo quiero también trabajadores baratos. Pero estamos en un mercado, acordaros. Yo no puedo obligarle a un trabajador, yo no puedo poner una pistola al trabajador y decir, tú, a trabajar para mí, barato además. No, oye, pues si está trabajando en esa empresa, pues yo tendré que intentar traerlo a mi empresa. ¿Y cómo lo puedo intentar traer a mi empresa? Pagándole más. Es decir, en ese sentido, los trabajadores o cualquier factor productivo, cuando se vea que se puede utilizar para algo muy útil,
va a empezar a ser más demandado. Y cuando sea más demandado, como en cualquier mercado con mucha demanda, empieza a haber escasez. Y cuando empieza a haber escasez, los precios, lo que hemos quedado antes, suben. ¿Hasta cuándo ocurre esto? Pues hasta que el beneficio se esfuma. Por un lado, el precio de los bienes finales baja y por otro lado, el precio de los factores productivos sube. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Innovar, probar cosas nuevas. Eso básicamente es la innovación. Decir, bueno, vamos a probar a hacer unos bienes finales diferentes. Vamos a probar una combinación de factores productivos diferentes. Y en algún momento dan con la tecla. Por eso se dice que el sistema de mercado es un sistema de prueba y error constante. Es un sistema donde los empresarios, para intentar destacar, ganar más dinero y generar más beneficios sociales, ¿qué es lo que van a intentar? Bueno, por cierto, no lo hacen para eso lo generan. Pero las empresas no están ahí para generar beneficios sociales, están para generar sus propios beneficios. Solo que, como ya hemos contado que funciona el sistema de mercado, un sistema capitalista, cuando hacen eso, generan como subproducto beneficios sociales. Lo cual, pues genial, todo el mundo contento, ¿verdad? Pero como digo, al final es un sistema de prueba y error y puede ser que nos equivoquemos. Y de hecho nos equivocamos mucho. Cuando una empresa tiene pérdidas, una empresa quiebra, es una equivocación. Por cierto, que las empresas quiebren, deberías ponernos también de mal humor. Porque que una empresa quiebre es todo lo contrario de lo que hemos dicho antes. Una empresa que quiebra es una empresa que está vendiendo cosas que no quiere nadie y está comprando factores productivos muy escasos y desperdiciándolo en hacer cosas que no quiere nadie. Las empresas, hombre, siempre es un indicativo bueno de que hay una buena salud de una economía cuando hay alguna empresa que quiebre. Si ninguna empresa quiebra, mal asunto, porque significa que el Estado está ahí subvencionándolas. Pero en general, que los empresarios se equivoquen debería ponernos nerviosos a todos, porque significa que están desperdiciando recursos de una sociedad, recursos muy escasos para producir cosas que nadie quiere. Nos empobrecen a todos. Y viceversa, cuando los empresarios tienen beneficios, estamos todos muy contentos. Y no por esa teoría, que muchos hombres de paja también con eso, del trickle down, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver por cómo funciona un mercado y qué significa que produzcan más cosas de valor, es decir, escasas, y qué significa que para ello utilicen factores productivos baratos, es decir, abundantes. ¿Vale? Venga, entonces esa prueba de error es constante. Este también es un cambio muy, muy fuerte en comparación con cómo funciona un sistema centralizado. En un sistema centralizado puede haber también una prueba de error, pero el que hace la prueba de error es uno, el Estado. Y que además tiene muy malos incentivos, pero bueno, ahora solamente vamos con la prueba del error. Si ese que está en el ministerio y que decide qué producir y cómo producirlo acierta, pues muy bien, todos contentos. Pero ¿y si no acierta? Si no acierta, pues todo mal. Y es que además tiene muy pocos incentivos para acertar. ¿Por qué? Porque si tiene beneficios, no se los queda él, los beneficios son del Estado. El político es un gestor de lo público, no es el dueño. Se supone que el dueño, hay teorías políticas, hay de todos los colores, se supone que somos todos, que más bien ninguno, pero bueno, se supone que somos todos, la colectividad. En cualquier caso, la prueba de error la hace uno solo, y lo hace uno solo con muy malos incentivos, porque no tienen ningún incentivo el hacerse rico. Por lo tanto, esto es lo que los economistas llaman incentivos desalineados. El incentivo del que gestiona y el que genera la actividad económica y el incentivo de la sociedad difieren completamente. Entonces, pues, probablemente no va a salir bien eso nunca. Además, las empresas operan en un sistema de precios, los estados no. Los estados operan en un sistema de votos, si lo queréis ver así, quizás es un sistema similar al precio, pero bueno, no es un sistema similar al precio ni de broma. Pero bueno, la idea básica es que pues el Estado te dice, te voy a quitar unos recursos, te los quita, no te los pide. No te dice, ven y paga la carretera, no, te dice, por favor, paga la carretera y te intenta convencer, no, te dice, ven y paga la carretera con un puñetazo en la mesa. Y después te dice, toma la carretera gratis para que la uses. Bueno, ¿y cómo sé yo si esa carretera genera mucho valor o no? No existe un sistema de precios. Y como no existe un sistema de precios, cada vez que el Estado invierte lo hace a ciegas. Por eso hay mucha gente que dice que, oye, que el Estado tiene que invertir más. No, el Estado no tiene que invertir nada, absolutamente nada, porque no sabe hacerlo, ni puede hacerlo. No tienen ni los incentivos, y además cuando lo hace el sistema de prueba de error no hay retroalimentación, el sistema de prueba de error no existe. Así que no, el mercado es infinitamente superior al Estado a la hora de hacer prueba y error, porque la prueba y error es descentralizada.
Si nos equivocamos un trocito, no nos equivocamos en todos lados. Si nos equivocamos en un trocito, pues mala suerte. Pero si acertamos en un trocito, el resto lo imitan. Y cuando lo imitan, ya sabemos que funciona y el resto se pone a hacerlo, se pone a copiarlo. Es decir, es un sistema, pues oye, bastante eficiente, muchísimo más que el de... Esto es como, vamos, el político es como ir al casino. Oye, que le tiras ahí todo a un color. Pues oye, acertaste, qué bien. Ya, pero es que lo más probable es que no lo hagas. No. Bueno. Por lo tanto, es crucial, es clave el rol de las ganancias, pero también, por supuesto, el rol de las pérdidas y de la quiebra en una economía de mercado. ¿Por qué? Porque nos va diciendo qué funciona, nos va diciendo qué combinaciones de factores productivos para producir qué cosas, qué bienes finales son las mejores. Y nos va diciendo también aquellas que no funcionan. Y las que no funcionan, evidentemente, tienen que ser eliminadas. Y no hace falta que nadie le diga a otra persona que está teniendo pérdidas: cierra tu empresa, la va a cerrar él solo. No necesitas una autoridad central que diga: ay, no, hombre, no produzcas eso, que no lo quiere nadie. No, tú tranquilo. Él solito lo va a hacer porque se está arruinando y él solito va a querer cambiar lo que produce o lo va a producir otro. ¿Vale? Entonces, el rol de las ganancias es increíble. Por mucha envidia insana que nos genere un tío que tenga mucho dinero y mucha pena que nos dé alguien que está a punto de quebrar. Si no dejamos funcionar al sistema de mercado con sus beneficios y sus pérdidas para los que se mojan en el mercado y los que producen cosas, pues el sistema no funciona. Y si no funciona, es un sistema pues que todo lo que os he explicado no vale para mucho, que es lo que, por desgracia, cada vez pasa más en todas las economías del mundo, que no se deja funcionar a esto. Cuando hay ganancias, pues qué bien, hay ganancias. Y cuando hay pérdidas, ¡boom!, llega el Estado y te salva. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues a mí me parece horrible, porque entonces no sabemos qué cosas funcionan en la sociedad y qué cosas no funcionan. Y además, con otros problemas que ya son demasiado largos para explicar aquí, como el moral hazard, que tomas excesiva asunción de riesgos y bueno, todo lo que hace cualquier tipo en las finanzas, hoy en día. Bueno, entonces ya para ir terminando la presentación, nos me quedan como 5 minutitos creo, vamos a ir comentando algunos de los puntos ya he terminado de explicar de forma general cómo funciona un mercado, un sistema capitalista, un sistema de libre mercado. Ahora vamos a explicar pues esas cosas que nos dicen la gente con un poquito de tendencias más de izquierdas de cómo funciona un mercado, ¿eh? Ese de fomento de la desigualdad. Venga, ¿fomenta la desigualdad el mercado o no? Más o menos os he explicado cómo funciona un mercado y ya os he dicho que hay un rol de las pérdidas y las ganancias. Por lo tanto, hay algunos que están ganando dinero y otros que lo están perdiendo. Por lo tanto, evidentemente se genera en la sociedad se genera desigual éxito. Eso sin ninguna duda. Ahora bien, fijaros a qué nos estamos refiriendo con desigualdad. Porque aquí hay dos posibilidades. Tratar a todo el mundo igual, que sería el concepto de... Bueno, aquí también varía un poco por las definiciones, pero sería el concepto que yo entiendo como equidad, o conseguir todo el mundo el mismo resultado. Y son cosas diferentes. Si tratamos a todo el mundo igual, si tratamos exactamente a todo el mundo igual, si no somos exactamente iguales y no lo somos, lo normal es que lleguemos a resultados diferentes. Lo normal en un sistema de mercado que os estaba diciendo antes, cuando hay un proceso de prueba y error, es que aunque solo sea incluso por suerte, ni siquiera mérito, en parte mucho es mérito, pero a veces es la suerte. Hay alguien que tiene éxito. Leche, pues ha tenido éxito este tío, pues ha hecho de oro, pues lleva un Ferrari. Pues qué bien que lleva un Ferrari, ¿se lo ha robado a alguien? No, pues ya está, pues déjale que lleve un Ferrari. Pero va a haber otro tipo que pues se ha arruinado y que lleva pues un Ford Fiesta del año 90. Pues oye, pues tendrás que conducir un Ford Fiesta del año 90 y en el siguiente vez que produzcas algo a lo mejor te va bien. Y si no, pues el problema va a ser cómo salvemos a ese tipo. Ahora bien, eso significa que va a haber siempre, y esta es la clave, va a haber siempre una estratificación social. Es decir, el rico va a ser siempre rico y el pobre va a seguir siendo siempre pobre. Pues no. Y esta es la clave. Y aquí es donde la desigualdad no molesta a nadie siempre que haya movilidad social. ¿Y a qué nos referimos con movilidad social? Pues oye, que hay alguien que quiere entrar en un mercado, que cree que funciona muy bien su forma de actuar en el mercado, entró y se hizo de oro. Esto es las típicas historias estas que veis en los libros de autoayuda de gente, Steve Jobs, la biografía y cosas de esas. Son gente, pues hombre, Steve Jobs tampoco era pobre, pero estaba lejísimos de ser rico. Si tú preguntas cuando nació Steve Jobs, ¿quién eran los Jobs? Pues no lo conoce ni Dios. Pero ¿quién eran los Rockefeller? Los conocía todo el mundo.
no sé si ahora vosotros sois muy jóvenes, si siquiera os suena el apellido Rockefeller. Esa es la clave. ¿Os suena el apellido Rockefeller? Pues a la gente que tenga 18 años ahora, si a lo mejor ha leído un poco mi historia del capitalismo, le puede sonar, pero si no, vale, no habéis escuchado Rockefeller, o si habéis ido a Nueva York, habéis escuchado el Rockefeller Center, que por cierto es el Rockefeller Center y no le pertenece a la familia Rockefeller. Por lo tanto, esto es interesante. En una sociedad más tendente al mercado, tienes que estar constantemente innovando o te van a copiar y van a desaparecer tus beneficios. Si desaparecen tus beneficios, tu capacidad de seguir siendo rico cada vez es menor. Por lo tanto, o estás innovando constantemente, y eso es muy difícil hacerlo, sobre todo ya generacionalmente, ya ni te cuento. Generacionalmente es casi imposible hacer eso. Pero bueno, habrá historias de éxito por ahí. Pero seguro que generacionalmente, cuando escuchas en un lugar la misma familia durante 50.000 años, bueno, 50.000 años es una exageración, ¿no? Pero durante 300, mal asunto. Mal asunto. Probablemente ahí no hay un mercado muy libre. Probablemente hay restricciones al mercado. Cuando hay restricciones al mercado, en ese caso, vamos a comentarlo ahora un poquito más en profundidad, se generan sociedades estratificadas, donde pues, alguien disfruta de una especie de monopolio y todos aquellos que tienen buenas ideas no pueden hacerla. No pueden hacerla porque el Estado está cooptado y el Estado, que sí es violencia, llega con un policía y te dice, no, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque te van a decir, no te van a decir porque quiero proteger al rico. Bueno, lo que te van a decir es porque quiero, yo qué sé, proteger la industria nacional. O cualquier estupidez te van a poner 1.000.000 de excusas, pero la idea clave es esa. ¿Vale? Entonces, en un mercado, cuanto más libre es, menos estratificación social crea. De hecho, pues cuando uno analiza, por ejemplo, las 100 mayores empresas de Estados Unidos hace un siglo y las 100 mayores empresas de Estados Unidos hoy, solo queda una. Solo una, de hace 100 años. Y yo no sé si incluso en los últimos años ya ha salido. Esa era General Electric en Estados Unidos. En Europa quedaban 30. Es que Europa es mucho menos librecambista, Europa es mucho menos capitalista que Estados Unidos. Si tú haces la misma en diferentes países de Hispanoamérica, por desgracia, te va a salir que son casi todas las mismas. No sé si por empresas, pero vamos, por familias o grupos familiares, te salen, por desgracia, casi todos los mismos. Entonces, en ese sentido, existe una estratificación allí donde no hay mercado. Es justo lo contrario. Allí donde hay menos mercado, allí donde hay más intromisión de la política en el mercado, es donde se generan sociedades estratificadas y no al revés, a pesar de las apariencias. Bueno, como me estoy quedando ya sin tiempo, que veo por ahí que Javi me está poniendo ya cara de ¿acabas o qué? Voy a simplemente establecer, esto es un argumento empírico, ¿no? Oye, ¿se explota a los trabajadores en el libre mercado o no? Pues bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver el cambio, lo tenéis en el eje X, el cambio en el índice de libertad económica y en el eje Y, es decir, en el vertical. El eje X es el horizontal, el Y es el vertical. En el eje vertical tenemos el cambio en el salario de los diferentes países. ¿Esto para cuánto? Del 96 al 2019. Es decir, oye, ¿incrementar la libertad económica lleva a mayores salarios? Pues sí llevan mayores salarios. Probablemente alguna otra cosa lleva mayores salarios también. Pero desde luego esta es una variable clave que explica por qué hay mayores salarios en los países más libres. Bueno, ¿por qué ocurriría eso? Pues por lo que os he comentado antes. Ahora voy a hacer, este es el argumento empírico, ahora voy a hacer el argumento lógico. El argumento lógico es el que os he dicho antes. Oye, que si hay competencia en el mercado, la empresa que ya está operando con un margen, el margen se lo arbitran. Es decir, viene otra empresa y produce lo mismo. Y para producir lo mismo, el precio de lo que produce baja y el precio de lo que contrata, que son los factores productivos, entre ellos los trabajadores, sube. Allí donde hay más competencia entre empresarios, hay mayores salarios, porque es más escaso relativamente el factor productivo de trabajo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, que, como os digo, es una idea lógica en economía y es una idea que empíricamente se sostiene. Y creo que esta es mi última. Este es otro argumento también empírico. Ahora voy a hacer el otro, que este no lo he hecho todavía, el lógico. Oye, ¿cómo estamos en calidad ambiental? ¿Destruye el capitalismo los bosques? No sé. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso, verdad? No sé. Incendio en cualquier lado. Cada vez que hay un incendio, ¿de quién es culpa? Del capitalismo. Bueno, pues lo siento deciros que no es así. El 25% de esto está ordenado por cuartiles. Los países más ricos tienen mejores puntuaciones ambientales y los países más pobres las tienen peores. Hay gente que dice que es porque las industrias contaminantes, esta gráfica no la tengo, pero vamos, la puedo enseñar también ahora si queréis en las preguntas. Las industrias contaminantes se mueven de los países ricos a los países pobres. Esto es falso completamente.
completamente. Vamos, eso se llama la pollution heaven hipótesis. Vamos, es que no hay nada de eso. Los países que están más arriba en el índice de calidad ambiental no hacen inversiones extranjeras en los países más sucios. No las hacen. Lo siento, pero no las hacen. Y no las hacen porque no tiene sentido hacerlas. Porque son tan poco libres que hacer ahí negocios es imposible. Por lo tanto, ni siquiera quieren moverse allí. No es así, no funciona así. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues funciona simplemente con la polución básicamente es un problema de externalidades. Yo no sé si aquí me voy a meter en un jaleo que no deberían ahora mismo en 2 minutos para explicar las externalidades. Pero bueno, la idea básica es la siguiente. Una externalidad es un subproducto de la actividad económica, de una actividad, de la que sea. Ni siquiera tiene por qué ser económica, un subproducto de cualquier actividad. Es un subproducto que no está contemplado en la actividad principal. Os pongo un ejemplo, pues yo qué sé, pasa pues el Ferrari del que hablábamos antes por la calle. Oye, yo me quedo mirando, ¡guau! ¿Qué te hace el Ferrari? Oye, me ha alegrado el día, me ha alegrado el día el Ferrari. Pues una externalidad, estoy contento. Y veo el pobre, el del Ford Fiesta del año 90, que está ahí y me tira un montón de humo en la cara, porque claro, ya ni la carburación le hace bien eso. Es una externalidad negativa. No solamente no quiero ver un coche feo y destartalado, sino que además me está tirando polución en la cara. Bueno, es un problema. Esta polución, hay alguna, o bueno, polución o cualquier otro problema de externalidades negativas, es un problema de definición de derechos de propiedad. Cuando los derechos de propiedad están muy bien definidos, pues oye, ¿dónde se tira basura? En Guatemala, en los países más pobres, se tira basura al río. Tú no la tiras en la casa del vecino, porque la casa del vecino sí tiene la propiedad bastante delimitada. El vecino llega y me dispara, o yo qué sé. Pero claramente está definida su propiedad. Yo no le tiro basura en su propiedad. Le tiro basura allí donde la propiedad es ahí como muy difusa, pues, ¿de quién es el río? Pues, yo he llegado a ver en Guatemala un cartel que decía tire basura al río, no sea guarro. Lo cual es interesante, porque yo considero que el que tira basura a un río es muy guarro. Pero claro, fijaros que tiene todo el sentido del mundo. Lo que están diciendo es, no me la vayas a tirar enfrente de mi casa, que me molesta a mí. Tírala al río, que ya esto, a quien molesta a mí no, a la comunidad nuestra no. Y así están los ríos en Guatemala, claro. Pero bueno, en cualquier caso, es un problema de delimitación de derechos de propiedad. Para que un mercado funcione bien, esto no lo he explicado, necesitas que los derechos de propiedad están perfectamente delimitados. Si yo no sé qué es mío, yo no puedo venderlo. Yo no puedo vender una cosa que no es mía. Y si la vendo es un fraude. Entonces eso no funciona en un mercado. Por cierto, a lo mejor es una de las quehaceres o razones de ser del Estado, precisamente proteger esos derechos, delimitar y proteger esos derechos de propiedad. Hay gente que dice que lo podría hacer un mercado solo completamente, pero bueno, eso ya es un debate más profundo sobre si vamos a un anarcocapitalismo o algo así o un minarquismo. Pero que evidentemente eso se nos sale del objeto de esta charla. Así que ahora sí, me he pasado 5 minutitos, pero bueno, ahora sí cerramos la charla y nada, mil gracias. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Dejadme el like si os ha gustado, dejadme comentarios si no estáis de acuerdo con algo y lo charlamos en el chat. Y si queréis ver contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.